Hola, muy buenas tardes a todos y todas quienes se están conectando hasta ahora a la página de Puntaje Nacional. Vamos a dar inicio hoy día a nuestra clase número 14 de Historia de Chile, en este caso particular, en que vamos a trabajar, como está señalado ahí en la diapositiva, Chile en el mundo de entreguerras. O sea, vamos a, de alguna manera, vincular a algunos de los sucesos que están ocurriendo fuera de nuestro país con los principales acontecimientos políticos y económicos que van a estar ocurriendo al interior, ¿sí? La imagen que tenemos acá representa bastante bien la forma en cómo se va a iniciar Chile en el siglo XX, ¿sí? Esta imagen no es al azar y tiene que ver mucho, sobre todo, con el sentimiento o la sensación de un grupo importante de la población cuando Chile va a celebrar el primer centenario de la República, o sea, los primeros 100 años de vida independiente. Entonces, las últimas dos clases, estuvimos revisando lo que ocurrió en Chile y los principales cambios políticos, económicos y sociales de las últimas décadas del siglo XIX, lo que nosotros denominamos el Chile finisecular. Y entonces recién ahora vamos a poder entrar en el siglo XX, que explica más o menos la historia más reciente de nuestro país. Sin embargo, después de ese siglo de vida independiente, hay una percepción generalizada, o al menos de un grupo importantísimo de la población en Chile, de que existe una crisis. Entonces, lo curioso de esta crisis es que en realidad se carga de manera diferente dependiendo de la persona que lo esté mirando. Y en este caso, como ustedes observan en la imagen, no da lo mismo sostener la crisis cuando yo tomo el globo de esta manera que en realidad cuando lo cargo sobre la espalda. Y eso va a significar, o va a dar cuenta, porque claramente es una caricatura, de la realidad política y económica de nuestro país a inicios del siglo XX. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya como dejando esta introducción, empezamos hace 2 minutos, yo creo, más o menos, Constanza. Así que lo primero que vamos a hacer es revisar, como todas las clases, los objetivos de hoy, que son fundamentalmente 2. Primero, número 1, ¿cierto? Caracterizar los principales procesos políticos de Chile tras la crisis del liberalismo parlamentario. Y vamos a explicar muy bien de qué se trata este concepto que yo destaqué. Y en segundo lugar, caracterizar las principales transformaciones económicas en Chile tras la gran crisis del capitalismo. Entonces, otra vez, y volviendo a la primera diapositiva, si ustedes se fijan, la primera mitad del siglo XX en Chile va a estar fundamentalmente marcada por 2 crisis. Hay una crisis que es política y también va a haber una crisis que es económica. Por supuesto, la crisis social que va a venir después va a ser obviamente una consecuencia de estas 2 anteriores. Entonces, los primeros 50 años del siglo XX, o al menos los primeros 40, van a claramente dejar una sensación de que todo está cambiando, pero justo antes de que todo cambie, por supuesto que van a haber crisis muy profundas que van a llevar a Chile a replantearse no solo su modelo político, sino que también su modelo económico, ¿ya? Efectivamente, Danilo, tiene mucho que ver con la crisis del 29, ¿ya? Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar, y esto es en términos generales para que podamos hacernos un contexto general, aunque algunas de estas cosas ya las hemos dicho en las 2 clases anteriores, es cómo inicia Chile el siglo XX. Y entonces acá tenemos un diagnóstico, y repito la imagen que está al inicio de la diapositiva, que tiene que ver con el centenario de la República. Chile llega al siglo XX, estoy pensando en 1900, 1905, 1902, y en realidad lo primero que corresponde es que los políticos de la época y Chile en general se hace un cuestionamiento o en realidad hacen una evaluación general de lo que ha sido Chile en este primer siglo de vida independiente. ¿Se fijan? Y es un balance histórico. Después de todos los sucesos importantes que hemos vivido, de todas las transformaciones que se han dado a lo largo del siglo XIX, y en realidad, porque a lo largo del siglo XIX hemos formado la República de Chile, entonces corresponde hacer un balance. Y ese balance tiene que ver con poder ponderar lo positivo y lo negativo que hemos hecho en este siglo de vida independiente. Y en este caso yo quise poner una cita que es de Enrique Maquiver, que es muy representativo de esta época. Un pensador, un intelectual de la época, proveniente del mundo político, señala lo siguiente, yo se los voy a leer brevemente, ¿ya? Renato, estamos hablando de Chile en la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Y el Chile, que es el Chile entre guerras. Entonces, la cita dice: me parece que no somos felices, se nota un malestar que no es de cierta clase de persona ni de ciertas regiones del país, sino de todo el país y de la generalidad de los que lo habitan.
no sería posible desconocer que tenemos más, pero tenemos mayor seguridad, tranquilidad nacional, mejores servicios, más bienestar. En una palabra, progresamos. Entonces, si ustedes se fijan en esta cita, que obviamente es una síntesis de todo un gran texto que él escribió, se pregunta lo siguiente: progresamos, y lo sintetiza solo en una palabra. Sabemos que hemos avanzado muchas cosas, pero efectivamente progresamos. Y la verdad es que la respuesta que se da él a esta pregunta, y en algún sector importante de los políticos en Chile, pero también de los grupos populares y de la clase media, que es incipiente en esta época, la respuesta a eso es que no progresamos tanto. ¿Se fijan? Hemos avanzado en algunas materias, pero la verdad es que si miramos objetivamente el escenario político y económico, sobre todo el social, nos vamos a dar cuenta que hay algunas personas en Chile que claramente viven de una manera en que la crisis o el mayor peso y la mayor responsabilidad carga sobre sus hombros de una manera muy diferente que otro grupo de la población, que son los sectores más acomodados de este país y en realidad el grupo político. ¿Sí? La clase, o lo que hoy llamaríamos la clase política. Sí, estamos comenzando, Francisca. Por lo tanto, es importante entender que se empieza el centenario de la República con un cierto pesimismo en relación a lo que Chile ha progresado en términos políticos, económicos y sociales. No todo el mundo, por supuesto, pero existe una sensación de importantes grupos, como ya he repetido otras veces, en relación a esa sensación de pesimismo. ¿Sí? Ahora, ¿a qué se debe fundamentalmente esa sensación de pesimismo? Es porque, y ustedes me imagino quiero que observen primero esa caricatura que está ahí, hemos hablado ya de esto. Uno de los hechos fundamentales que ocurrió a fines del siglo XIX fue la Guerra Civil de 1891. O sea, Chile empezó el siglo XIX de manera muy positiva, pero terminó el siglo de manera muy negativa. Una guerra civil que enfrenta personas de un mismo país va a tener como consecuencia fundamental en nuestro país dos hechos importantísimos. Primero, que el Poder Ejecutivo se va a ver fuertemente debilitado. Piensen ustedes que el presidente Balmaceda, que fue finalmente uno de los rostros más importantes de la Guerra Civil de 1891, se va a suicidar terminando su periodo presidencial en medio de una guerra civil, y por lo tanto el Poder Ejecutivo o la figura del presidente de la República, después de esa guerra civil, se va a ver enormemente debilitado. Esto va al mismo tiempo a ocurrir de la mano de otro hecho, que es que mientras el Poder Ejecutivo se debilitaba, el Poder Legislativo comenzaba a tomar amplias atribuciones en relación a los periodos anteriores. ¿Sí? Durante el siglo XIX y a inicios del siglo XIX, de la mano de la Constitución de 1833, piensen, por ejemplo, en la idea que tenía Diego Portales de un ejecutivo fuerte, ¿verdad? De una autoridad muy fuerte, respetada por la población y con amplias atribuciones entregadas por la ley. Sin embargo, en la medida en que los liberales llegaron al poder hacia 1860, fueron reformulando ciertos aspectos de la Constitución para ir restando poder al Poder Ejecutivo y de alguna manera ir traspasándolo progresivamente hacia el Poder Legislativo. Ahora, la Guerra Civil de 1891, desde ese punto de vista, del punto de vista político, va a generar un punto de inflexión en la historia de nuestro país, porque eso que se venía consolidando desde mediados del siglo XIX va a llegar a un punto cúlmine con la Guerra Civil. Y por lo tanto, podríamos señalar que a partir de esta Guerra Civil, la figura del presidente de la República y del Poder Ejecutivo, en otros términos, se ve tan debilitada que nosotros podríamos señalar que ese régimen presidencialista al que había dado forma la Constitución de 1833 va a comenzar paulatinamente a desdibujarse, a no quedar tan claro en realidad esta idea de un presidente fuerte y con amplias atribuciones, sino que en realidad vamos a tener a un Congreso, a un poder legislativo que va a comenzar a tomar cada vez más protagonismo. Entonces, si ustedes miran la caricatura, se van a dar cuenta que hace un recorrido por distintos presidentes de la República en Chile. Y si se fijan, el que es más alto en tamaño es el presidente Balmaceda. Y a partir del presidente Balmaceda disminuyen de manera muy clara y drásticamente en tamaño, y eso tiene que ver justamente con una metáfora, por supuesto, de cómo el presidente de la República va a ir perdiendo paulatinamente su poder. Obviamente cediéndoselo, no porque quiere, por supuesto, sino porque el Congreso, que fue el triunfante en la Guerra Civil de 1891, va a ir tomando poco a poco ese protagonismo de la mano de amplias atribuciones que la misma Constitución le entregaba. Entonces, nosotros podríamos hablar de
parlamentarismo, aunque en estricto rigor le vamos a llamar, o en realidad coloquialmente, se le llama, comillas, el parlamentarismo a la chilena, porque la verdad es que no se modificó la Constitución de 1833 para poder establecer esto, sino que en realidad va a ocurrir que el Congreso, tomando ciertas atribuciones que la Constitución del 33 le entregaba, van a priorizar y van a dar valor a ciertas prácticas que son propias de los sistemas parlamentarios, y de alguna manera ese protagonismo del que yo hablo, que ellos van a comenzar a tener a inicios del siglo XX o desde la Guerra Civil de 1891, se va a manifestar en esto que yo llamo prácticas parlamentarias. Entonces, en estricto rigor, no significa que... no significa que la Constitución señale que en Chile existe un régimen parlamentario, sino que en realidad nosotros tendemos a llamarle parlamentarismo, pero lo que va a haber en la práctica es ciertas prácticas parlamentarias, o sea, ciertas formas de actuar en el Congreso por parte de los senadores y diputados, que de alguna manera van a hacer que esto parezca en la superficie o visto desde fuera como un sistema parlamentario, como si existiera un sistema parlamentario, aunque en realidad no hubo modificaciones sustanciales a la Constitución de 1833. ¿Sí? Entonces, por eso muchos tienden a llamarle parlamentarismo a la chilena, o sea, una interpretación propia que se hace desde nuestro país en relación a una constitución que es eminentemente presidencialista, pero donde el Congreso comienza a tomar protagonismo. ¿Ya? Le vamos a llamar también crisis del liberalismo político, y hay que entender estos dos elementos muy relacionados el uno con el otro. Y le vamos a llamar crisis del liberalismo político porque, a propósito de tu pregunta, Danilo, los liberales, desde que asumieron el poder hacia 1860, paulatinamente quisieron quitarle o restarle poder al presidente de la República, a la figura del Ejecutivo, ¿sí? Y entregarle más atribuciones al Congreso. Sin embargo, cuando esto llegó a su proceso de culminación, hacia 1891, lo que va a ocurrir es que el efecto de esa decisión o de estas prácticas parlamentarias no va a ser el que todos se imaginaban. En la teoría, los liberales se imaginaban que un tipo de gobierno parlamentario donde el Congreso tuviera protagonismo iba a ser un sistema político mucho más democrático que este sistema presidencialista que alguna vez había ideado Portales y que estaba arraigado en la Constitución de 1833. Sin embargo, en la práctica lo que ocurrió es que, si lo miramos en la caricatura, ustedes se pueden dar cuenta que va a haber un nivel de obstruccionismo legislativo, o sea, una falta de trabajo legislativo por quienes integran este poder del Estado, tal o tan profundo que en realidad de democrático va a tener muy poco, y lo que va a ocurrir en la práctica es que la forma en cómo el Congreso va a llevar todo este poder que se le va a entregar o que va a comenzar a tomar va a ser poco relevante en términos de los beneficios que la población, o sea, las personas comunes y corrientes, van a recibir como consecuencia de que estas personas estén en el poder. ¿Ya? Entonces, lo que va a ocurrir, respondiendo a tu pregunta, es que, claro, los liberales quieren, o querían, en realidad, que el Congreso tuviera más poder, ¿ya? O sea, el poder legislativo. Y los conservadores, por su parte, durante el siglo XIX y hasta ahora todavía, sostenían que era el poder ejecutivo, la figura del presidente de la República, quien tenía que tener más poder. Entonces, ¿cómo se resolvió esto? Finalmente, en la Guerra Civil de 1891, con un triunfo del Congreso, el Congreso comienza a tomar mayor protagonismo y por lo tanto esa forma que antiguamente tenía Portales de interpretar la Constitución o el presidencialismo va a dar paso a unas prácticas más parlamentarias, ¿ya? Cuando nosotros nos referimos a prácticas parlamentarias, yo las quise describir acá, que son fundamentalmente 4 y que van a dar cuenta, o a lo mejor van a servirles a ustedes para que puedan entender por qué existía esta caricatura en la época. Fíjense, atrás dice Senado, y lo que observamos en realidad que están haciendo los miembros del Senado es en realidad dormir, o obviamente es una caricatura, por lo tanto no están haciendo lo que deben hacer, sino en realidad cualquier otra cosa, menos lo que corresponde a su función, que es legislar, aprobar, discutir, rechazar leyes. Entonces van a haber una serie de prácticas que se van a relacionar con esta caricatura y que en la generalidad yo lo llamo obstruccionismo legislativo. De alguna manera, el poder ejecutivo, tan fuerte en el siglo anterior, va a comenzar a ser eclipsado por el poder legislativo. Eso quiere decir que se van a tomar ciertas medidas por parte del legislativo o del Congreso para obstruir o para obstaculizar
la función del presidente de la República. Y esas muchas veces tenían que ver con cosas que le ocurrieron a Balmaceda durante su gobierno, hacia 1890, por ejemplo, y que tiene que ver, por ejemplo, con la inexistencia de la clausura de debate. En esta época, clausura de debate va a significar fundamentalmente que la clausura de debate es el tiempo que se destina para la discusión de una ley. Entonces, en la actualidad, dependiendo de la prioridad que tenga una ley y de la relevancia de las temáticas que trata, se establecen ciertos plazos determinados por la Constitución para poder discutirlo. Cuando se vence ese plazo, en general lo que ocurre es que se aprueba, se rechaza, o bien, en el caso de rechazarse el proyecto, se tiene que esperar un tiempo para volverlo a presentar en el Congreso. Lo que ocurría en esta época es que la clausura de debate, o sea, este periodo que se fija para discutir una ley, no existía. Entonces ocurría muchas veces que los parlamentarios de la época estaban constantemente discutiendo las leyes y en realidad pasaban infinitos periodos de tiempo discutiendo leyes para no aprobarlas. Como no existe la clausura del debate, nadie puede señalarle a los parlamentarios que ya se acabó el plazo y que ahora tenían que aprobarla o rechazarla. ¿Se fijan? Por lo tanto, era una táctica que se utilizaba en el Congreso para dilatar la aprobación y discusión de ciertas leyes, que en realidad obviamente tenía que ver la mayor parte del tiempo con leyes que no les interesaba discutir o que en realidad no les interesaba aprobar porque de alguna forma podían perjudicar sus propios intereses. ¿Ya? Entonces, esa es una. En segundo lugar, va a existir esta idea de las interpelaciones parlamentarias. ¿En qué consiste una interpelación? Cuando yo interpelo a alguien, significa que le estoy pidiendo una explicación por algo. En este caso solía ocurrir que el Congreso llamaba a los ministros de la época, ministros que son nombrados por el presidente de la República, y los llamaba a dar explicaciones por una serie de cosas en relación a las materias que ellos se encargaban. Entonces, por ejemplo, yo tengo un ministro de Hacienda y lo que hace el Congreso es citarlo para que dé ciertas explicaciones en relación a lo que ha hecho por determinado proyecto de ley que envió, o, por ejemplo, en relación a algún acto que ellos hayan considerado que no les parece tan claro y tienen que dilucidar en realidad por qué lo hizo. ¿Ya? El problema es que el cargo de ministro es un cargo de confianza del presidente de la República, pertenece al Poder Ejecutivo, y la interpelación parlamentaria es una atribución propia del Poder Legislativo. Entonces, lo que ocurría en esta época es que cuando al Congreso no le parecía la forma en cómo los presidentes estaban llevando a cabo la conducción del gobierno, interpelaban constantemente a los ministros que se nombraban. Entonces, ocurría en la práctica es que de tanto que los llamaban al Congreso a dar explicaciones o de tantas interpelaciones que hacían, muchas veces ocurría que los ministros terminaban renunciando a su cargo porque consideraban que esto se transformaba como una especie de hostigamiento hacia el trabajo que estaban realizando. Entonces, desde ese punto de vista, ocurría que el presidente se quedaba sin sus gabinetes de ministros y tenía que nombrar nuevamente a otro gabinete al que le ocurría exactamente lo mismo que al anterior. En la época parlamentaria de los distintos gobiernos que hubo, que duraban 5 años cada uno, hubo presidentes que tuvieron hasta 14 gabinetes. Piensen ustedes, 14 gabinetes de ministros en un periodo de 5 años. Lo normal en un periodo presidencial es que se produzcan como máximo 2 cambios de gabinete. Si fuera más, sería bastante anormal en términos constitucionales. El presidente puede cambiar los ministros cuando quiera. Sin embargo, en la regularidad, hacer 2 cambios de gabinete es más o menos lo esperable. Sin embargo, fíjense que en esta época hubo gobiernos que tuvieron entre 12 y 14 gabinetes de ministros. Por lo tanto, no es menor este constante hostigamiento por parte del Congreso para que en el fondo la dirección del gobierno, si bien no la tienen ellos, ¿verdad? La tiene el Ejecutivo, en la práctica terminaban doblegando la voluntad de los presidentes para que de alguna manera el Congreso pudiera no seguir obstruyendo la labor que ellos llevaban a cabo. ¿Se fijan? Entonces, desde ese punto de vista, también se van a transformar en una forma en cómo el Congreso va a ir tomando protagonismo. ¿Se fijan? Frente a estas interpelaciones parlamentarias y frente a la renuncia constante de los ministros, al presidente no le queda nada más que seguir cambiando estos ministros y de alguna manera también cediendo frente a la presión que tiene el Congreso en relación a su función. Y por eso mucha gente en esta época señala que los presidentes eran como unos títeres del Congreso. Hacían más o menos lo que el Congreso esperaba para que de vuelta no vinieran todas estas prácticas obstruccionistas que, como su mismo nombre lo señala, obstruían la forma en cómo se dirigía el gobierno por parte de ellos.
Y por último, a través de las leyes periódicas, que también lo dijeron ustedes ya, y tal como le ocurrió a Balmaceda, ocurría mucho que, bueno, ustedes saben que ningún gobierno, ningún Estado en realidad, puede funcionar sin la aprobación de las leyes de presupuesto, ¿cierto? O también sin las leyes que entregan financiamiento a las Fuerzas Armadas y de orden público, de seguridad y de orden público. Entonces, una forma que tenía el Congreso de presionar en esta época a los presidentes para que se sometieran a su voluntad era no aprobar estas leyes periódicas, que en el fondo tienen que ver fundamentalmente con temas presupuestarios, con el dinero con que funciona el Estado. Entonces, si el presidente no tenía el dinero para hacer funcionar el aparato del Estado, claramente no podía gobernar. Y desde ese punto de vista, igual como le ocurrió a Balmaceda en algún minuto, era una fórmula de presión desde el Congreso para que otra vez, como dije anteriormente, los presidentes terminaran doblegándose frente a la voluntad del Congreso. Entonces, quiero repetir lo que dije al inicio, a ver si ahora se entiende con más claridad, y es que, de alguna manera, no es que el Congreso controle el poder. ¿Se fijan? Existe una figura del presidente de la República. Sin embargo, lo que va a ocurrir en la práctica es que ese presidente de la República no tiene todo el poder que en estricto rigor debería tener, sino que en realidad termina sometiéndose a la voluntad del Congreso. Por lo tanto, no es extraño que se termine finalmente haciendo lo que el Congreso espera y no lo que los presidentes en algún minuto, junto con sus ministros, pensaron que se debía hacer. Y eso explica, como ustedes miraban en la primera caricatura, por qué en esta caricatura desciende drásticamente el tamaño del presidente. ¿Se fijan? ¿Por qué disminuye en altura? Porque en realidad ya no tiene el peso político ni la autoridad política que tuvo durante todo el siglo XIX, sino que tras la guerra civil comienza a perder autoridad y ese protagonismo lo va a tomar el Congreso. ¿Sí? Ahora, el problema es que, bueno, a todo esto nosotros le vamos a llamar la crisis del liberalismo. ¿Por qué le vamos a llamar crisis del liberalismo? Porque lo que está en cuestionamiento ahora tiene que ver fundamentalmente con ideas que los liberales propusieron durante el siglo XIX. Sin embargo, como les decía anteriormente, no resultó como los liberales esperaban que resultara. Se esperaba de esto un gobierno más democrático, un gobierno más participativo, pero en realidad no se obtuvo eso, sino que se obtuvo todo lo contrario. Por lo tanto, ese liberalismo o esas ideas liberales van a entrar en crisis porque distintos grupos de la sociedad van a comenzar a cuestionar la forma en cómo estas ideas liberales se llevan a la práctica. Entonces, claro, la teoría dice una cosa, pero en la práctica esto no funciona igual. Entonces, por un lado, se va a manifestar en dos síntomas, ¿sí? Por un lado, lo que vamos a llamar la inestabilidad política y por otro lado, lo que vamos a denominar la efervescencia social. Entonces, cuando hablamos de inestabilidad política, y esto lo vamos a profundizar de ahora en adelante, vamos a encontrar algunos hechos fundamentales en los que nos vamos a centrar, como por ejemplo la renuncia de presidentes. Vamos a hablar próximamente de la figura de Alessandri y cómo el presidente termina renunciando a su cargo. Si un presidente renuncia a su cargo es porque hay algo que no está funcionando bien en el mundo político. Y eso es un síntoma de que el sistema político y la base teórica sobre la que se sustenta, en este caso el liberalismo, está viviendo una profunda crisis, un profundo cuestionamiento. En segundo lugar, vamos a tener una época donde vamos a tener una dictadura, la de Carlos Ibáñez del Campo, otro personaje relevante durante la primera mitad del siglo XX. Vamos a tener una sucesión de golpes de Estado y de gobiernos entre 1931 y 1932. Entonces, si ustedes se van a dar cuenta, todas estas situaciones que yo menciono y que vamos a profundizar ahora, son bastante anormales en un gobierno que se supone debía ser más democrático. Ninguna de ellas, de las cuatro que yo mencioné, son propias de la estabilidad política, ni tampoco son propias de un régimen democrático. En general ocurren en periodos de anormalidad constitucional. Entonces, claramente son una manifestación de que algo no anda bien, en este caso, el liberalismo parlamentario. ¿Sí? Y en segundo lugar, por otro lado, y desde otro lugar socioeconómico también, vamos a tener un montón de efervescencia social. Y cuando yo utilizo el concepto de efervescencia, lo que digo es que van a aparecer en la superficie ciertos actores sociales que no habían tenido tanto protagonismo durante el siglo XIX. Y me estoy refiriendo fundamentalmente a la clase trabajadora, por un lado, y también me estoy refiriendo a la clase media. ¿Por qué van a comenzar a cobrar protagonismo? Porque frente a esta crisis del liberalismo parlamentario, van a comenzar a cuestionar la forma en cómo se ejerce el poder. O en realidad, en otras palabras, la forma en cómo la oligarquía, el grupo acomodado de este país, que están en el gobierno, pero que también son dueños de los negocios, en esta época,
terminan gobernando para sí mismos, para velar por sus propios intereses, pero no, por ejemplo, para legislar en favor de las mejoras de vida de la población en la generalidad. Entonces vamos a tener una oleada de huelgas y protestas que van a venir como consecuencia de la organización de la clase trabajadora y que van a responder de alguna manera a un malestar social generalizado por parte de estos dos grupos, en mayor medida de la clase obrera, en menor medida de la clase media, sobre todo porque todavía no son mayoritarios en términos de número, y vamos a tener también una frecuente represión por parte del Estado, que finalmente va a ir dando origen con el tiempo a una bola de nieve. Mientras más reprimía el Estado, más huelgas y protestas habían, y mientras más protestas habían, el Estado más reprimía, y de esa manera se va a transformar en un problema con el que no se va a dar una fácil solución en la época, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista político, se va a presentar esto como una crisis. Y eso entonces va a explicar de alguna manera por qué el siglo XX comienza y se va a caracterizar, al menos la primera mitad, por una sensación bien importante por grupos de la población de pesimismo en relación al camino que tomaba este país en esa fecha. ¿Sí? Ahora, quiero hablar en este contexto de una figura que va a comenzar a cobrar protagonismo y la he enunciado antes, que es la figura de Arturo Alessandri Palma, en este caso en la política chilena. Arturo Alessandri Palma fue uno de los tantos presidentes que gobernó Chile durante la época parlamentaria. Es importante entender en esta época que no nos tenemos que detener en cada gobierno en particular, ni siquiera en el gobierno mismo de Alessandri, sino que tenemos que entender cómo las figuras o cómo estos personajes en política van a ser representativos de ciertos procesos históricos que están ocurriendo en nuestro país. Entonces esto no se trata como de memorizar lo que ellos hicieron específicamente, sino de entender cómo personifican una época en particular de nuestro país, que como ya les adelantaba, es una época de inestabilidad política y una época de efervescencia social. O sea, una época de crisis. Y eso es lo que ustedes tienen que entender para estudiar a la hora de la PSU, ¿ya? Entonces, puse una frase acá y una imagen que es bien representativa de este personaje, que dice: quiero ser una amenaza para los espíritus reaccionarios, y cuando se está refiriendo a reaccionarios, se refiere a las personas que no quieren cambios. Y como dice después, para los que resisten toda reforma justa y necesaria, ¿ya? Entonces, ¿por qué puse esta imagen, que no es una imagen al azar? Es porque el presidente Alessandri tenía una forma muy particular de entender la política. Si bien es un presidente que asume como tal en medio de un tipo de gobierno donde el Congreso tiene protagonismo y tiene, obviamente lleva a la práctica siempre estas prácticas obstruccionistas de las que yo les hablaba antes, él quiere generar un cambio en política, o al menos desde el discurso lo plantea así. Entonces va a comenzar a cobrar protagonismo porque él tenía una trayectoria política importante, ¿cierto? Había sido senador de la República, por lo tanto no es que desconozca el mundo de la política. Y obviamente va a tener un discurso particular o una forma de expresar su discurso en que va a atacar directamente a la clase dirigente de la época por la ineficacia en la forma en cómo llevaban a cabo la dirección política del gobierno. Entonces, esto va a generar mucha simpatía en el resto de la población, incluso en sectores medios y populares, lo que en la época es bastante inusual. ¿Se fijan? Alessandri no es una persona que venga de la clase media, ni tampoco viene de la clase trabajadora, pertenece por supuesto a la oligarquía, su familia viene tradicionalmente de la aristocracia del siglo XIX, por lo tanto es una persona que tiene influencia y que tiene poder. Sin embargo, su discurso va a generar mucha simpatía y eso lo va a llevar a la presidencia de la República. Es muy sabido de esta época que él tenía siempre en las tardes, por ejemplo, salía al balcón de su casa, que en esta época estaba ubicado en la Plaza de Armas, en lo que hoy es el edificio de Correos de Chile, y siempre daba un discurso. Entonces la gente se paraba fuera de su balcón a esperar que este tipo hablara en relación a las distintas ideas políticas que tenía, que en realidad los discursos no decía mucho en relación a eso, pero era un discurso muy populista, en términos de que a todo el mundo le terminaba agradando, porque como la mayoría quería un cambio en términos políticos, por supuesto les simpatizaba un político que comenzara a hablar de estos temas, o al menos ponerlos en la discusión.
Entonces, el problema es que este presidente que se ve prometedor hacia 1920, piensen en la ineficacia del gobierno parlamentario, piensen que está en boga también todo este problema del que hablamos, que es la cuestión social, en algún minuto que lo enunciamos, pero resulta que de lo que se olvidó Alessandri cuando asumió la presidencia de la República es que él está gobernando en medio de un proceso parlamentario, o sea, en medio de una forma de gobernar en donde el Congreso es quien tiene el protagonismo y quien en definitiva entiende el poder y entiende al presidente como un títere del Congreso, ¿cierto? Entonces, claro, por un lado, Víctor Hugo dice, Alessandri utilizaba esta idea de mi querida chusma, le decía al pueblo o a las clases trabajadoras. Claro, yo los quiero mucho, ¿se fijan? Y eso cae bien, pues. Sin embargo, en la práctica, como señala Noemí, el presidente igual se transformó en un títere del Congreso, pero no quería. ¿Se fijan? A él, si nosotros miramos esta caricatura, fíjense bien, el que va en la bicicleta es Alessandri y claramente va muy cansado, la bicicleta se va como desarmando y si ustedes observan las dos banderitas que están arriba, la primera, la que estoy apuntando ahora, ¿ya? Dice 1921, y la segunda, que es hacia donde va caminando Alessandri, dice 1922. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va caminando Alessandri en su gobierno? ¿Cómo va llevando su gobierno desde 1921 a 1922? O sea, hacia su segundo año de gobierno, muy mal. ¿Por qué? Porque por mucho que su discurso fuera muy populista, fuera muy crítico del gobierno parlamentario y de las prácticas parlamentarias, en la práctica va a ocurrir que él se va a enfrentar a los mismos problemas que se enfrentó el resto de los presidentes que gobernaron junto con el Congreso. ¿Se fijan? Entonces, de alguna manera, este programa de gobierno que él planteaba, que era eliminar el cohecho, muy popular en esta época, que tiene que ver con la compra de los votos, promulgar las leyes sociales pendientes para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de una parte importante de la clase trabajadora, o reactivar la industria salitrera cuando venga la crisis del salitre hacia 1817, 18, 19 y 20, ¿verdad? En realidad van a ser mucho más difíciles de lo que él se imaginaba que iban a hacer. Porque la verdad es que en definitiva y en la práctica, el programa de gobierno de él no se define en relación a la aprobación popular, sino que se define en relación a la aprobación de los proyectos de ley que el Congreso aprueba o desaprueba. Entonces, frente a todas estas prácticas obstruccionistas por parte del Congreso, en la práctica no es mucho lo que pudo hacer. Y entonces va caminando hacia su segundo año de gobierno sin haber cumplido ninguna de las promesas que le hizo a todas las personas que votaron por él. ¿Se fijan? Entonces, va a ocurrir que esto no va a terminar bien, ¿cierto? Y voy a ser bien sintética en el periodo. Vamos a llegar no solo a 1922, sino que en realidad vamos a llegar a casi finalizar el gobierno de Alessandri hacia 1924. Piensen que el gobierno de Alessandri termina en 1925, ¿cierto? Son 5 años establecidos por la Constitución y la verdad es que no se van a observar ninguno de los cambios que Alessandri esperaba provocar y que se habían enunciado en su programa de gobierno. Entonces, la solución a este problema, y que es parte de la crisis que yo enunciaba anteriormente, se va a manifestar en la práctica en lo que nosotros vamos a denominar el ruido de sables. ¿Se fijan? Lo denominamos ruido de sables, así se conoce tradicionalmente, porque tiene que ver con la irrupción de un grupo de militares en medio de una discusión parlamentaria en el Congreso, en que parte de un grupo de militares irrumpe en el Congreso para observar la discusión que estaban llevando a cabo ciertos parlamentarios un día cualquiera, ya en 1924, septiembre de 1924. Entonces, ocurre que ese día se podrían haber discutido un montón de cosas. En esta época hay muchas cosas que están pendientes, ¿no? Por ejemplo, un código del trabajo, un código laboral, mejorar las condiciones salariales de los militares que tenían muchos de sus salarios impagos. Pero la verdad es que la mirada del Congreso era tan particular en esta época que en realidad justo lo que estaban discutiendo ese día, en vez de lo que se debía discutir a ojos de los militares, era su propia dieta parlamentaria, o sea, el salario que iban a recibir por realizar el trabajo que se supone que tenían que realizar. ¿Ya? Entonces, ocurre que desde ese punto de vista generó tanta frustración en una parte del ejército que van a irrumpir en el Congreso
y para manifestar su molestia lo hicieron haciendo sonar sus sables contra el piso. ¿Ya? Entonces imagínense en medio de una discusión parlamentaria muy común en que los parlamentarios están acostumbrados a discutir lo que quieren, dándose el tiempo que quieren, ¿cierto? Y en medio de eso estos militares manifiestan su molestia haciendo sonar sus sables. Esto es un hecho muy simbólico porque en la práctica ese ruido de sables es solo, como su nombre lo señala, un ruido de sable. Pero en la práctica esto significa mucho más porque simbólicamente le está dando una señal al Poder Legislativo en relación a la solución al problema. Si ustedes no resuelven los problemas de la forma en cómo se espera que lo resuelvan, o sea, cumpliendo la función que tienen que cumplir, legislando como deberían legislar y en favor de quienes deberían legislar, entonces desde un grupo que son las Fuerzas Armadas, particularmente miembros del Ejército, vamos a intervenir en política y vamos a acelerar los procesos de transformación necesarios para que Chile se transforme en un país más justo y democrático. Esto es muy curioso porque piensen que es absolutamente anormal en términos constitucionales que miembros de las Fuerzas Armadas se pronuncien respecto de cuestiones que son absolutamente políticas. ¿Se fijan? La labor de las Fuerzas Armadas tiene que ver con mantener la seguridad del Estado. ¿Se fijan? Y desde ese punto de vista, que se hayan movido desde ese lugar que les entrega la Constitución para participar en política contingente y en la discusión de estos temas es absolutamente anormal. ¿Se fijan? ¿Y por qué lo señalo con tanto énfasis? Porque es justamente esta anormalidad la que nos da la señal a nosotros de que se está viviendo una crisis. ¿Se fijan? Las instituciones no están funcionando. Tanto así que una de estas, como por ejemplo los militares, están participando en asuntos que tradicionalmente no son de su competencia, como son los asuntos políticos. ¿Por qué? Porque en esta época consideraron que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo no estaban logrando los cambios que se requerían con la rapidez que se esperaba. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en definitiva? Y quiero que lo entiendan así, más que los hechos específicos, es que justamente a propósito de este ruido de sable va a generar una reacción inesperada en el Congreso. En esta época, en un par de días, 2 o 3 días en realidad, se van a aprobar la mayoría de las leyes sociales que estaban pendientes en esta época, archivadas en un montón de carpetas en el Congreso desde que la Guerra Civil de 1891 concluyó. Por lo tanto, fíjense en la señal política que esto significa en la práctica. O sea, no habíamos hecho nada hasta ahora, ¿verdad? Y en el minuto en que los militares irrumpieron, mostrándose en política contingente, intervinieron en la política, esto generó cambios. Entonces, la señal que van a recibir como militares o como miembros de las Fuerzas Armadas es que una forma de solucionar las cosas es que ellos sigan interviniendo en política. Por lo tanto, si bien esto es anormal en términos constitucionales, es anticonstitucional incluso, en la práctica van a seguir participando de la política. ¿Por qué? Porque van a considerar que la única garantía que se puede tener de que los cambios que se necesitan realizar se lleven a la práctica es que ellos estén allí presentes para poder observarlos o bien, si no se realizan, forzarlos. Y entonces, cuando nosotros hablamos de una crisis, en términos políticos, tenemos que tener en cuenta hechos como estos. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Ya? La historia breve, o en realidad la historia que no es tan relevante en términos de los distintos hechos que ocurrieron, es que esta participación por parte de los militares va a provocar la renuncia del presidente Alessandri en 1924. Porque la verdad es que en algún minuto el presidente Alessandri vio con muy buenos ojos que los militares lograran todos estos cambios, porque en definitiva todo lo que él no pudo hacer en su proyecto de gobierno, lo lograron los militares con un solo hecho, que en realidad fue un hecho bastante simbólico. Sin embargo, cuando les pidió que se retiraran de la política, porque en el fondo su objetivo o el objetivo que tenían inicialmente ya se había cumplido, la verdad es que los militares no quisieron retirarse de la política y más bien querían seguir participando en la política en conjunto con el presidente porque consideraban que era la única forma de mantener estos cambios en el tiempo y de hacer todos los demás que se requirieran en el futuro. Entonces, obviamente el presidente Alessandri, en términos súper constitucionales también y legales, consideró que esto no estaba dentro de la Constitución y que en realidad lo que los militares más bien estaban haciendo era desafiar la autoridad del presidente de la República, que en cualquier caso es la máxima autoridad. Entonces, desde ese punto de vista consideró que eso no estaba bien y decide renunciar.
¿Ya? Lo que en términos breves ocurre es que el Congreso no le permite esa renuncia y más bien lo que le entrega es un permiso para ausentarse del país un tiempo y luego cuando vuelve se aprovecha de esta coyuntura histórica que es la intervención de los militares y la presión que ejercen sobre el Congreso para aprobar la Constitución de 1925, ¿ya? Y esa Constitución de 1925 va a marcar otro quiebre en el siglo XX. Porque va a permitirle a Alessandri, ahí observamos una imagen del momento en que se está promulgando esta constitución, en ese mismo año, y va a permitirle a Alessandri, no solo a él, sino a todos los que van a venir después de él, recobrar ese poder que alguna vez había tenido el presidente de la República de la mano de la Constitución de 1833 y obviamente lo que esperaron varios presidentes durante la época parlamentaria, restarle un montón de atribuciones al Congreso, restringir ciertas facultades que tiene el Congreso y en realidad poner lo que ellos en esta época señalaban como poner en regla un equilibrio o un cierto equilibrio entre los dos poderes del Estado para que esta interpretación parlamentaria que los congresistas hacían de la Constitución del 33 no se pudiera dar más en la práctica y entonces retornara, como dice la misma diapositiva, el presidencialismo a nuestro país. O sea, se redactara un texto constitucional donde las facultades del Poder Ejecutivo, del presidente de la República, fueran cada vez mayores y fueran tan amplias como alguna vez lo fueron con la Constitución del 33. Se pensaba en esta época que esa era la fórmula para acabar con este nivel de obstruccionismo por parte del Congreso. Entonces, desde ese punto de vista, si ustedes se fijan, se produjo un avance en términos legislativos, pero también un retroceso. ¿Se fijan? ¿Por qué lo digo así? Un avance en términos de que hay cierta legislación social que se va a aprobar. Y eso obviamente va a beneficiar a un grupo importante de la población. Sin embargo, desde otro lugar, también podríamos señalar que hubo un retroceso porque todos esos avances que habían logrado los liberales desde 1860 en adelante, reformando este orden autoritario de la Constitución del 33, van a ser otra vez o van a volver a estar presentes en la Constitución de 1925. Entonces, cuando nosotros hablamos del retorno del presidencialismo, en otras palabras, lo que queremos señalar es que la Constitución de 1925, para subsanar esta inoperancia del Congreso, es volver a entregarle poderes o muchas atribuciones al presidente de la República y de alguna manera esperando que la conducción política del gobierno vuelva a la figura del Poder Ejecutivo y al Congreso dejarlo en una posición de subordinación en relación al Poder Ejecutivo. ¿Sí? Ahora, esto lo resumo brevemente, ¿ya? Aquí una imagen, ¿cierto?, del texto, el primer texto que se publicó de la Constitución de 1925 y tiene algunas disposiciones, fíjense. Va a establecer la separación de la Iglesia y el Estado, que si ustedes recuerdan bien, por allá por la época de Domingo Santa María, cuando se aprobaron las leyes laicas, se esperaba poder promulgar. Sin embargo, solo hacia 1925 se pudo aprobar. ¿Ya? Se suprimen las leyes periódicas y en realidad lo que va a establecer la Constitución es que cada vez que el Congreso no quiera aprobar al presidente de la República el proyecto de ley en relación al presupuesto de la nación y otras leyes presupuestarias, ocurre que si el Congreso no lo aprueba, entonces el proyecto que envíe el presidente de la República va a poder aprobarse sin la mediación del Congreso. Entonces, si se fijan, le quita directamente una atribución al Poder Legislativo. Va a crear el TRICEL, si ustedes la sigla significa Tribunal Calificador de Elecciones, para que de alguna manera se ocupe de vigilar la correcta realización de las elecciones en nuestro país, de manera tal que prácticas muy parlamentarias como el cohecho o la compra de votos sea cada vez menos frecuente y entonces las elecciones sean cada vez más transparentes y de alguna manera quienes lleguen al poder lo hagan efectivamente de forma democrática, ¿sí? Y no a través de la compra de votos. ¿Ya? Entonces, Aldo, Tribunal Calificador de Elecciones. Su labor fundamentalmente tiene que ver con observar el correcto funcionamiento de las elecciones cuando éstas se lleven a cabo. Y calificar, por supuesto, si son legales o no. Si son, finalmente, legales es el concepto. Y también va a establecer un periodo presidencial de 6 años, o sea, lo va a extender en un año, pero va a prohibir la reelección, igual como en las reformas que habían señalado los liberales en el siglo XIX. Entonces, otro de los elementos, no lo tengo mencionado acá, es que va a establecer también tiempos para la discusión de ciertas leyes, por lo tanto problemáticas como la inexistencia de la clausura de debate van a dejar de ser inexistentes y si se fijan,
otra vez el presidente, al quitarle o restringir ciertas funciones del Congreso, que en la época anterior sí tenía, entonces va a poder volver a tomar protagonismo como hacia 1830, 1840, 1850 más o menos. ¿Sí? Ahora, en este contexto, fíjense, Alessandri obviamente va a retornar, como está ahí en la imagen, promulga la Constitución del 25, pero en 1925 termina su gobierno. ¿Se fijan? Y tal como lo decía Emilio, va a asumir este presidente, que es Emiliano Figueroa, pero más allá de su nombre, porque en realidad en este periodo lo importante es que ustedes no necesariamente se sepan la sucesión clara de cada uno de los gobiernos, sino que en realidad entiendan, o al menos el temario PSU lo señala así, que ustedes entiendan la relevancia de ciertas figuras políticas en este contexto en el que estamos, que es la crisis del liberalismo. ¿Se fijan? Entonces ya hablamos de la inestabilidad, ya hablamos de la anormalidad constitucional de los militares en política contingente, hablamos de la renuncia de un presidente y ahora vamos a hablar de otra figura política que va a comenzar a tomar protagonismo en la escena nacional, que es la figura de Carlos Ibáñez del Campo. ¿Ya? Carlos Ibáñez del Campo es una figura muy relevante en la primera mitad del siglo XX, porque primero es miembro del ejército, tiene una trayectoria militar, por lo tanto viene desde ese mundo, no desde el mundo político, sino que desde el mundo militar. Carlos Ibáñez del Campo participó en el ruido de sables y durante ese gobierno, que es el que señala Emilio, de Emiliano Figueroa, ¿cierto? Larraín, va a asumir como ministro de Guerra e Interior. O sea, va a empezar a ocupar un rol político importante. ¿Se fijan? Porque la señal que se había dado anteriormente, obviamente, era que los militares de alguna manera garantizaban cierta continuidad en los cambios que se requería hacer. Por supuesto que hay que dejar en claro que esto es anormal en términos constitucionales, es anticonstitucional, pero los presidentes de la época lo utilizaron como una fórmula útil para mantener el orden en términos políticos. Y tiene una visión bastante autoritaria y nacionalista de cómo ejercer el poder. Una visión que en realidad se asemeja bastante a la lógica portaliana a inicios del siglo XIX. ¿Ya? Y este presidente, esta figura que es un presidente, o sea, un militar, se va a transformar en un presidente de la República y va a gobernar nuestro país, fíjense, entre 1927 y 1931. ¿Ya? Que no es menor, si se fijan. Da lo mismo señalar en términos estrictos la manera en cómo llegó al poder, pero claramente algo que en algún minuto va a significar su asunción al poder, porque se va a presentar como el único candidato en la época, esto se va a transformar con el tiempo en una dictadura. ¿Sí? ¿Por qué se va a transformar en una dictadura? Porque van a haber ciertos rasgos en la forma en cómo él asume el poder, ¿cierto? Que obviamente van a hacer que se le catalogue como tal. De todas maneras, en esta época es bastante anormal que un militar asuma la presidencia de la República. Piensen ustedes que durante todo el siglo XIX, desde que Chile comenzó su gobierno como país independiente, Joaquín Pérez, Manuel Bulnes, fueron militares, ¿cierto? Pero el resto, todos los que vinieron a continuación, eran civiles. Entonces, otro rasgo más de anormalidad constitucional es que otra vez tengamos un militar como la máxima figura del Poder Ejecutivo, ¿sí? Va a constantemente reprimir las distintas organizaciones obreras que se van a formar en la época y va a censurar a la prensa. ¿Se fijan? Por otro lado, fíjense lo contradictorio, va a promulgar el primer Código del Trabajo en Chile. Entonces, claro, si ustedes lo miran desde una perspectiva más comprensiva y no fijándonos en los hechos en particular, por un lado es una dictadura, ¿sí? O sea, censura a la prensa, lo que en términos democráticos es bastante anormal, es inconstitucional. Por otro lado, reprime a las organizaciones obreras porque piensa que generan cierto desorden en términos sociales y políticos, pero por otro lado, al mismo tiempo, aprueba el Código del Trabajo, que de alguna manera también era algo que estas mismas organizaciones obreras venían pidiendo hacía tiempo, desde inicios del siglo XX. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que ocurre, que todo esto es bastante anormal en términos constitucionales y es otra prueba de que la primera mitad del siglo XX en Chile es una época de inestabilidad política, es una época de anormalidad constitucional y es una época de crisis, que es lo que he señalado desde el inicio de la clase. ¿Sí? Ahora, a Carlos Ibáñez del Campo le va a tocar vivir una coyuntura histórica que es bien particular, y es que va a tener que asumir los primeros efectos de la crisis de 1929. ¿Ya? Víctor Hugo pregunta si las guerras mundiales en Europa activaron la conciencia militar.
Cuando estamos hacia 1927, en realidad, solo se tiene conciencia de los efectos de la Primera Guerra Mundial, porque recuerda que la Segunda Guerra Mundial va a iniciar en 1939. Por lo tanto, la verdad es que todavía no tenemos ese hecho presente, a pesar de que la mayoría de los países sabía que todos los problemas de la Primera Guerra Mundial no se habían resuelto con esa guerra y que era muy probable que se desencadenara en otra, ¿ya? Entonces, solo vamos a ver los efectos de la Primera Guerra Mundial. Ahora, no es que se active una conciencia militar, sino que en realidad hay una forma de resolver los problemas que tiene la gente en esta época, los problemas políticos y los problemas económicos, que en realidad se van a recurrir a fórmulas que no son las fórmulas tradicionales que están dentro del margen de la Constitución. Entonces, yo no lo llamaría una conciencia militar, sino que en realidad una forma de resolver los problemas que es anormal en términos constitucionales, porque consideraban que esas fórmulas tradicionales, o sea, dentro de los márgenes de la Constitución, ya eran obsoletas o en realidad no funcionaban para resolver estos problemas. ¿Ya? Entonces, no podríamos hablar solo de una conciencia militar, Víctor Hugo, sino que en realidad también podríamos señalar que un presidente como como Alessandri haya renunciado, también es anormalidad constitucional. Y todas esas cosas tienen cierto sentido en relación a lo que está ocurriendo en el resto de Europa. O sea, en Europa también están ocurriendo situaciones de anormalidad constitucional, como la misma guerra. O, en medio del periodo de entreguerra, la asunción de varios líderes que con el tiempo se van a transformar en líderes totalitarios, como la figura de Hitler, como la figura de Mussolini, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces no está asociado solo a lo militar, sino a diferentes situaciones, y lo militar es uno más de los distintos síntomas de la crisis política que se vive en Chile y en distintos lugares de Latinoamérica, en el mundo en general también, en el periodo de entreguerras. ¿Sí? Entonces, quiero que miren esta caricatura. Es una caricatura de un periódico de la época, que es el momento en que Ibáñez renuncia. ¿Se fijan? El presidente Ibáñez, que es el de la caricatura, ¿cierto? El que va con el maletín, después de la crisis de 1929, ya lo vamos a explicar un poquito las próximas clases, de los efectos de esta crisis, no va a poder resolver los efectos de la crisis de 1929. Justamente porque si ustedes lo piensan, ¿ya? Vamos a mirar esto ahora solo desde una perspectiva política y la próxima clase lo vamos a mirar desde una perspectiva económica, ¿ya? Entonces, va a ocurrir que desde el punto de vista de Carlos Ibáñez, le va a tocar asumir a él los efectos de esta crisis de 1929. Entonces tienen que recordar ustedes que Chile inicia el siglo XX con la crisis del salitre, hacia 1917, 18, 19, 20, y todos esos años las consecuencias de la crisis del salitre. Los alemanes, al finalizar la Primera Guerra Mundial, inventan el salitre sintético, y eso reduce con el tiempo drásticamente las exportaciones que Chile hace hacia el continente europeo. Esa crisis, ¿verdad? Chile no va a alcanzar a recuperarse en términos económicos, y luego van a venir los efectos en nuestro país y en todo el mundo en realidad de la crisis de 1929. Por lo tanto, cuando el país estaba débil todavía en términos económicos, viene otra crisis. Entonces no es anormal que Ibáñez en esta época, por muchos cambios que quisiera realizar, la verdad es que no pudo resolver los efectos de la crisis, que obviamente, ya lo vamos a ver con más detalle en algún minuto, no va a poder de alguna manera resolver los altos niveles de cesantía o los efectos, por ejemplo, del cierre de distintas oficinas salitreras en el norte, la molestia de la clase trabajadora que ya organizada en distintas agrupaciones obreras van a comenzar a presionar al gobierno. ¿Se fijan? Esto ya venía ocurriendo desde inicios de siglo, pero hacia 1930 muchas de ellas están consolidadas. Por lo tanto, todo ese malestar social que se va a generar como consecuencia de estas dos crisis, ¿cierto? Ibáñez no lo va a poder resolver de buena manera. Y si sumamos a ello la forma dictatorial en cómo ejerció su poder, entonces esa molestia va a ser todavía mayor. ¿Sí? Ignis pregunta por el Congreso Termal. Bueno, en medio del gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo, o algunos lo llamaban presidente en esta época, otros dictador, como va a ocurrir con otros militares en el siglo XX en Chile,
algunos también se generó molestia por lo que en algún minuto se denominó el Congreso Termal. ¿Y qué significaba esto? Que como Ibáñez no quería desorden en términos políticos, se encargó de que los miembros del Congreso fueran personas que fueran leales o al menos afines a la forma de organizar el poder en cómo la pensaba él. Entonces, lo que hizo en algún minuto es recurriendo a ciertas lagunas que existían en la Constitución en esta época, recurrir a un artículo que señalaba que si la cantidad de candidatos que se presentaban a las elecciones parlamentarias era igual a la cantidad de cupos disponibles en relación a ese Congreso, entonces no había que hacer elecciones, sino que en realidad, si supongamos yo tengo 20 cupos entre senadores y diputados y hay 20 candidatos, no hay que mediar una elección para que ellos lleguen al poder, sino que en realidad como tengo la cantidad exacta de candidatos para la cantidad exacta de cupos, en este caso 20, no hago elecciones y estas personas automáticamente, obviamente con la autorización del presidente, asumen estos cargos. Entonces, ¿por qué se le criticó en esa época a Ibáñez? Porque él llegó a este acuerdo con los distintos partidos políticos de la época y con los que en un futuro van a asumir como senadores y diputados y organizó esto y lo discutió en medio de unas mini vacaciones en las termas en Chillán. Entonces le llamaron Congreso Termal porque obviamente el acuerdo político al que se llegó se hizo en estas termas, ¿ya? Y eso es a lo que en esta época la prensa sobre todo le denominó el Congreso Termal, ¿ya? Lo explico de nuevo. La ley dice que en esta época, no ahora, si la cantidad de candidatos que se presenta a la a las elecciones parlamentarias es igual a la cantidad de puestos disponibles, no hay que hacer una elección donde la gente por votación popular elija a esos candidatos. ¿Se entiende o no? Porque como son la misma cantidad, basta con que, obviamente si yo llevara esto a una elección, podría ocurrir que en la mayoría de los casos los candidatos que se presentan son los que serían electos. ¿Se fijan? Ahora, en la práctica podría ocurrir en el presente, ¿ya? Es que en la práctica lo que ocurriría hoy es que uno puede ratificar o no ratificar ese candidato que se presenta. Pero como esa fórmula no existe en la Constitución de 1925, lo que Ibáñez hizo fue aprovechar esta laguna legal para usarla en su beneficio y entonces llegar a los acuerdos con los distintos partidos políticos de la época para que se presentaran exactamente la cantidad de candidatos que se requerían para que no hubieran elecciones parlamentarias, ¿ya? Y por eso fue muy cuestionado, ¿ya? En términos de la... ¿se entiende o no? Sí, ahora sí se entiende. Ya, entonces quiero quedarme acá porque quiero que revisemos una pregunta al menos y el resto lo revisamos en la próxima clase. Es que ustedes entiendan que lo que se va a empezar a generar a partir de los gobiernos de Alessandri y de Ibáñez, que son los más representativos de la primera mitad del siglo XX, es el concepto de inestabilidad política, ¿ya? Si ustedes observan bien con detalle, no tienen que saber nada de esto de memoria, se van a dar cuenta que a partir de 1925, desde que desde que Alessandri deja el gobierno y habiendo esto sido mediado por un intento de renuncia en 1924, la cantidad de gobiernos que se van a suceder hasta 1932 van a ser muchos. Entonces, en un corto periodo de tiempo, fíjense, algunos lo señalan entre 1925 y 1932, otros señalan entre el 31 y el 32, pero en cualquier caso, toda esta época va a estar marcada por la sucesión de varios gobiernos. Y eso, en un corto periodo de tiempo, es absolutamente anormal. ¿Se fijan? Entonces, fíjense, gobiernos que van a durar poco tiempo en su cargo y en realidad van a durar poco tiempo porque quienes asumen después los sacan del gobierno. O sea, no es que hayan mediado elecciones, sino que la fórmula para poder iniciar otro gobierno es tan inconstitucional como la forma en que estaba el gobierno inicial. ¿Se fijan? Entonces, fíjense, les voy a dar algunos ejemplos. Entre el 23 de enero y el 27 de enero, estuvo Pedro Pablo Darnell. Estoy leyendo el primer recuadro. Si nos vamos a la segunda línea de tiempo, ustedes se van a dar cuenta cómo dice, por ejemplo, desde el 3 de septiembre de 1931 al 15 de noviembre del mismo año, Manuel Truco Franzani. Entonces, independiente del nombre que tenga cada uno, lo que ustedes tienen que ir pudiendo revisar en cada una de estas fechas que están en verde y en rojo, es que en estricto rigor, ninguno de los gobiernos va a lograr estar un año completo en el poder. Y eso es absolutamente anormal. Otra vez. Entonces, se van a juntar varias cosas
en estos primeros 30 años del siglo XX, en que se van a suceder varios gobiernos, en que se va a ver el efecto de la crisis del 29, que ninguno de estos gobiernos que van a venir después van a poder resolver tampoco. Y entonces, como no se van a poder resolver los problemas en términos políticos y tampoco se pueden resolver los problemas en términos económicos, la efervescencia social, el malestar de un grupo de la población va a ser cada vez mayor. Y si algunos pensaron que se iba a resolver con el ruido de sables, con la renuncia de Alessandri o con la llegada de Ibáñez al poder, eso no fue la solución. ¿Se fijan? Por lo tanto, va a ocurrir que la efervescencia social va a ser cada vez mayor. Y cuando yo al inicio de la clase señalaba que esto era una crisis en términos políticos, tiene que ver con entender que todos estos elementos de los que yo he hablado, todos estos procesos políticos, son síntomas de una gran enfermedad. ¿Se fijan? ¿Cuál es la enfermedad? Es lo que nosotros llamamos crisis. Entonces, que Alessandri renuncie, que Ibáñez, que es un militar, asuma el poder, que después renuncie, que ejerza un poder dictatorial, que se sucedan gobiernos por muy corto tiempo, que se den ciertos golpes de Estado para derribar al anterior, son todos los síntomas de una gran enfermedad que se llama crisis política, ¿ya? Crisis del liberalismo, en términos generales. ¿Ya? Ignis también pregunta sobre la República Socialista del 32, ¿ya? En términos estrictos se le va a denominar República Socialista porque en realidad es más un calificativo, un adjetivo para denominar la forma en cómo llevaron a cabo su gobierno, ¿ya? Entonces ocurre que en esta época, entre el 31 y el 32, va a haber un periodo de tiempo en que las personas que estaban en el poder en esa época promulgaron ciertas leyes que en esa época algunas personas interpretaron como medidas bastante socialistas. ¿Se fijan? Fíjense en el concepto, bastante socialistas en relación a ciertas medidas económicas, ¿ya? Ustedes piensen que estamos en medio de los efectos de la crisis de 1929 y como el malestar social es tan alto, en relación a que hay mucha cesantía, hay hambre, obviamente hay molestia, hay frustración porque no hay trabajo, ¿cierto? Y estos problemas no se solucionan de manera rápida frente a la urgencia que requieren. Entonces, en esta época, por ejemplo, te voy a dar solo un ejemplo para que podamos avanzar. En 1932 se promulga una ley que señala que las personas que tengan deudas, justamente por su nivel de insolvencia, o sea, la poca capacidad, la nula capacidad de algunos para poder pagar sus deudas por la cesantía, van a quedar absolutamente eliminadas. Entonces, que es solo un ejemplo de otros que tú puedes revisar en profundidad, van a hacer que algunos cataloguen este tipo de medidas como de carácter socialista, como si esto fuera propio de gobiernos cuya base ideológica es distinta de la liberal, sino que es socialista. Entonces, por eso algunos lo van a llamar república socialista. ¿Sí? ¿Y por qué se habla de la idea de autogolpe? Porque van a ser los mismos miembros que integraban este grupo político quienes de alguna forma, entre las distintas contradicciones y los distintos desacuerdos que tienen en la forma en cómo organizar el poder y llevarlo a la práctica, ejercerlo, van a boicotear el trabajo de este mismo grupo y entonces lo van a sacar del poder. Entonces va a ejercerse por un grupo y al interior de ese mismo grupo entonces lo van a sacar del mismo poder. Y eso va a explicar que esté tan poco tiempo en el cargo del poder ejecutivo. ¿Sí? Alessandri renunció en 1924, Noemí, para que tú lo tengas presente. ¿Ya? Entonces, lo que quiero señalar es que es lo siguiente. Quiero terminar con esto para que revisemos un par de preguntas. Nos van a quedar varias cosas por revisar la próxima clase, pero era importante que profundizáramos en estos temas. Cuando ocurre la crisis de 1929 en Chile, ¿sí? Vamos a estar en medio de ¿qué gobierno? Vamos a estar en medio de el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. ¿Se fijan? Que asumió en 1927. Por lo tanto, cuando cae la bolsa de Nueva York en Wall Street, ¿verdad? Y dice Wall Street Crash, ¿verdad? En medio de ese proceso va a ocurrir que Chile ya está viviendo una crisis. ¿Se fijan? ¿Qué tipo de crisis? Una crisis política que venía desde los tiempos de Alessandri, de los que hemos hablado y ahondado largamente. Va a venir de una crisis económica, que es la crisis del salitre. Por lo tanto, cuando viene la crisis del 29, en esa fecha, en la década de los 30, claramente esto va a venir como, en términos coloquiales, a rematar una serie de otras crisis en las que ya es partícipe Chile en estas décadas. Entonces,
¿qué mejor manera de rematar las distintas crisis que existen que con otra que es más profunda? Y desde ese punto de vista entonces se va a generar a nivel político, a nivel económico y a nivel social un remesón muy profundo. ¿Se fijan? Hay una cierta manera de entender la política y de entender la economía que parece que no está bien. Entonces se van a comenzar a reformular ciertas bases teóricas o ciertos principios ideológicos que guiaban la dirección política y económica de los países en América Latina y en el mundo. Entonces, la crisis del 29 va a venir como a ser, en términos irónicos por supuesto, es una caricatura, va a venir a hacer el broche de oro en este proceso de crisis. Entonces, cuando ya pensábamos que nada más nos podía sacudir tan profundo como la crisis política, la efervescencia social y la crisis del salitre, viene la crisis del 29. Entonces, lógicamente, igual como nos ocurre a nosotros en la vida diaria, cuando nos vemos enfrentados a una crisis tan profunda, en algún minuto uno se replantea ciertas cosas que son fundamentales en su vida. Y desde esta misma manera, o en esa misma línea, el país, en este caso Chile, también después de 3 crisis, ¿cierto? Política, económica, social y otra económica, o sea 4 en realidad, no 3, se va a replantear el modelo de país que quiere seguir hacia adelante, o sea, desde la década de los 30 y hacia adelante. Entonces, si ustedes entienden, durante las primeras 3 décadas del siglo XX se va a reformular el concepto de país que algunas personas querían. Y claramente esto tiene que ver con muchas cosas. Primero, la crisis misma. En segundo lugar, que las organizaciones obreras son cada vez más fuertes. La clase media va a comenzar a crecer en número. Entonces, no solo son las crisis que van a forzar los cambios, sino que en política van a comenzar a actuar, por así decirlo, ciertos actores, ¿sí?, que antes no habían estado presentes en el mundo político y económico. ¿Se fijan? Ejemplo, la clase trabajadora no había sido protagonista, pero ahora que está bien organizada, en las mancomunales, en las sociedades de resistencia, en el Partido Obrero Socialista, ¿verdad?, en los gremios, ¿sí?, en las sociedades de socorros mutuos, es una organización y una fuerza muy potente. Entonces ya tenemos un actor que antes no estaba presente y que ahora va a comenzar a presionar, a participar de la política y a exigir cambio. Tenemos a la clase media que va a comenzar a aumentar en número conforme aumente la educación pública, conforme aumenten los funcionarios públicos, porque la mayoría de ellos trabajan o en profesiones distintas, como la de profesor, abogado, médico, profesiones liberales, y también en el aparato del Estado. Y vamos a tener por otro lado también actores como los militares, que antes no participaban, ¿verdad?, en política, y que ahora sí van a estar participando constantemente, van a ir y venir. Entonces, todo este conjunto de cosas, cuando uno las junta en un solo proceso, van a desencadenar una crisis, pero como consecuencia de esa crisis van a generar un profundo cambio en nuestro país, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, si nosotros lo proyectamos en el tiempo, y a propósito de sus mismas preguntas que las voy respondiendo, claro, si uno proyecta esto en el futuro, todas estas crisis en algún minuto, en los años 30, 40 y en su máxima representación en los años 50, van a significar la llegada de los radicales al poder, ¿cierto?, los gobiernos radicales, pero también la transformación y algunas reformas importantes que se hicieron al modelo económico capitalista, al modelo económico liberal en Chile. ¿Se fijan? Entonces, claro, en el fondo esto en algún minuto va a significar lo que vamos a llamar en términos económicos el modelo industrializador o el modelo ISI. ¿Ya? En términos políticos, la llegada de los radicales al poder, donde la clase media va a tener una importancia fundamental en los votos que van a obtener estos gobiernos. ¿Se fijan? Y obviamente, claro, justamente Pierre tiene que ver con el enfoque keynesiano de la economía, en que se van a hacer algunas reformas a este modelo económico capitalista. Entonces, si ustedes se fijan, y para poder sintetizarlo todo, pues estamos en el tiempo, ustedes tienen que entender que las primeras décadas del siglo XX no van a ser al azar. ¿Sí? Van a haber ciertos problemas, fíjense, la cuestión social, los efectos de la crisis de 1891, el malestar social, y todo eso de alguna manera se van a armar perfecto como piezas de rompecabezas para que esto termine en una crisis. Pero el efecto de la crisis va a generar un cambio, y un cambio muy potente, porque no solo es en política, ¿se fijan? El retorno al presidencialismo, sino que también es en economía, en que paulatinamente, a propósito de la interpretación keynesiana de la que vamos a hablar en la próxima clase, se va a comenzar a entender que el Estado
tiene que empezar a participar de la economía. Ya, como yo lo señalo acá, nos vamos a cuestionar el modelo económico, no solo el político, también el económico, ¿sí? Y entonces las medidas para estabilizar la economía siempre van a tener que ver, de ahora en adelante, con una paulatina, no potente todavía, pero con una paulatina participación del Estado para poder resolverlas. Y si se fijan, se entiende que si no es el Estado quien lo hace, entonces ¿quién lo va a hacer? Porque en ese modelo tradicional, que es el modelo económico capitalista, parece que las cosas no se resolvían bien porque produce crisis económica. Y esa crisis económica genera malestar social. Entonces, ¿quién es el único, en términos súper caricaturescos, quién es el único que podía venir a salvarlos a todos? De alguna manera, en esta época se va a resolver que es el Estado. Y de esa manera va a comenzar a participar en economía y al participar va a resolver cierto malestar social que existía en la clase trabajadora. Y de esa manera se va a empezar a estabilizar también en términos sociales, en términos económicos y en términos políticos. ¿Se fijan? Entonces, claro, entonces cuando hablamos de Alessandri, lo que podríamos decir es que no es el primer presidente de la crisis parlamentaria. Finalmente es el punto cúlmine de la crisis parlamentaria, a propósito de lo que comenzó todo a resolverse posteriormente. ¿Se fijan? El mercado no regula todo, efectivamente, Pierre, pero desde la interpretación keynesiana, no desde la interpretación que hacía Adam Smith en el siglo XVIII, ¿ya? Entonces quiero revisar con ustedes, quiero que nos detengamos acá, ¿ya? En dos preguntas, fíjense en esta, ¿ya? Para que pongamos a prueba un poco y no dejemos de revisar los ejercicios. Dice, Alessandri hará repercutir en el seno de la Cámara Alta, cuando hablamos de la Cámara Alta nos estamos refiriendo al Senado, hasta el más humilde de los clamores que el dolor o la miseria arranquen al pueblo trabajador en esta apartada provincia. Alessandri retomará nuestra obra de regeneración social y política, lanzando al rostro mismo del gobierno su condena contra los corruptores y explotadores de Tarapacá. Estamos pensando que en Tarapacá están todas las oficinas salitreras, ¿cierto? O al menos parte de ellas. Así será el verdadero representante del pueblo. Entonces, fíjense acá, este es un artículo que se publicó en el periódico La Provincia, en Iquique, en el norte de Chile, donde hay una efervescencia social muy importante, hacia 1915, o sea, cuando Alessandri estaba pensando en postularse a la presidencia de la República, que va a asumir en 1920. Entonces la pregunta dice, a partir del texto relativo a la campaña senatorial de Arturo Alessandri Palma, fíjense, ahí está pensando en ser senador, porque obviamente en un futuro tiene previsto ser presidente de la República, ¿ya? Es posible distinguir algunos aspectos que caracterizaron su conducción política como presidente de la República en la década de 1920. Entre los que se destaca, entonces fíjense, nos está preguntando aspectos de su conducción política, o sea, la forma en cómo ejerce el poder. Y tenemos las siguientes alternativas. Dice, letra A, el rechazo al dominio extranjero sobre las salitreras. Letra B, la lucha por industrializar las zonas extremas del país. Letra C, la apelación a los sectores populares como base de su gestión. Letra D, la defensa de las provincias frente al autoritarismo de la capital. Y letra E, la oposición permanente al uso de la fuerza contra los obreros. Entonces la idea es que ustedes puedan pensar, ¿cierto?, en cuál de estas alternativas es correcta, de los que yo ya he enunciado, en relación a esa breve cita de este periódico en Iquique, ¿ya? Entonces ahí está el texto y acá están las alternativas, ¿ya? Entonces yo voy a esperar un par de segundos para que ustedes puedan señalar cuál es la alternativa correcta y varios de ustedes señalan que es la letra C. Claramente, como ustedes lo señalan, fíjense, la letra correcta es la letra C. Yo les decía al inicio de la clase que el estilo que tenía Alessandri, en la teoría al menos, no en la práctica, porque ustedes saben que no pudo hacer mucho si lo pensamos en términos estrictos, pero al menos en la teoría era tener un discurso bien populista. Fíjense lo que el periódico dice de él, ¿cierto? Hará repercutir hasta el más humilde de los clamores y obviamente está señalando también que va a enrostrar al gobierno que los denomina corruptores, explotadores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son todos factores muy populistas en su discurso. Y finalmente
tenía todo el sentido del mundo en esa época para él, porque finalmente este discurso, apelando a los sectores populares, muy populista, de ahí su nombre también, es lo que en definitiva lo va a llevar a la presidencia de la República, aunque todo no se haya resuelto como él esperaba. ¿Se fijan? Por lo tanto, efectivamente, la letra correcta es la letra C. ¿Ya? Veamos esta otra que tiene que ver justamente con lo mismo, pero con el mismo gobierno, pero con otro aspecto. Y como ustedes se dan cuenta, las preguntas de la PSU en general se tienden a enfocar en ciertos procesos que fueron llevados a cabo, por estas figuras políticas. ¿Sí? Dice, apoyado por amplios sectores populares y de la clase media, Arturo Alessandri Palma se proyectó como un líder que propició reformas al sistema político y social al asumir como presidente de la República en 1920. Entre los principales cambios establecidos en este periodo de gobierno destacan, número 1, la restauración del poder del presidente de la República. Número 2, la separación definitiva de la Iglesia Católica y el Estado. Y número 3, el otorgamiento del derecho a voto a la mujer. Entonces la idea es que ustedes me puedan señalar cuál de estas tres son correctas en relación al periodo de Arturo Alessandri Palma, o sea, el que va entre 1920 y 1925, su primer periodo presidencial durante la primera mitad del siglo XX. Y les voy a dar unos segundos para que ustedes puedan resolver cuál de estas creen que es correcta. Ya parece que están todos hoy día conectados y bien sincronizados en realidad, porque parece que la mayoría señala la 1 y la 2. Sí, absolutamente. No hay nadie, parece que piense lo contrario. Y hoy día son secos, queridos y queridas estudiantes, porque efectivamente, como ustedes mismos y mismas lo señalan, la alternativa correcta es la 1 y la 2. Entonces lo entendieron todos, son absolutamente secos, van a sacar todos los puntos del mundo en la PSU, súper bien, ¿ya? La respuesta correcta es la 1 y la 2, ¿sí? Porque en definitiva, si ustedes se fijan, el otorgamiento del derecho a voto de la mujer es algo que, si bien se va a dar en el siglo XX, se va a dar a fines de los años 40 en Chile. ¿Sí? Cuando hablamos y esto lo decía uno de ustedes, Emilio, creo que lo decía en la clase anterior, se va a establecer recién hacia la época del 49, por ejemplo, la elección presidencial, ¿cierto? El voto femenino en 1936 para las municipales y en 1949 para las presidenciales. Entonces todavía nos faltan unos poquitos años para que eso pueda ocurrir. ¿Ya? En cambio, cuando hablamos de la separación de la Iglesia y el Estado, la Constitución de 1925 va a establecer esa separación y es esa misma Constitución la que va a establecer la restauración del poder del presidente de la República en lo que nosotros vamos a llamar o denominamos el retorno al presidencialismo. ¿Ya? No, en el 36, Camilo, no en el 34. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta en relación a la clase? ¿Ya? Mientras ustedes van pensando sus preguntas, lo que yo voy a hacer es la síntesis de la clase de hoy, ¿ya? Y por eso me voy a mover un poquito. Fíjense acá, dice, la primera mitad del siglo XX en Chile fue una época de crisis política, económica y social. Desde un punto de vista político, el liberalismo parlamentario, que triunfó en la Guerra Civil de 1891, comienza a ser cuestionado por los nuevos actores políticos, la clase media y obrera. También podríamos agregar a los militares. Las malas prácticas de los parlamentarios hizo que el liberalismo, lejos de transformarse en una forma de gobernar más democrática, generara rechazo por la indiferencia ante los problemas sociales. Estos senadores y diputados, ¿no?, que están como durmiendo en el Congreso más que legislando. Desde un punto de vista económico, la crisis del salitre y el colapso de la bolsa en Nueva York provocó estragos a nivel nacional, poniendo de manifiesto nuevamente los altos niveles de dependencia económica y la condición monoexportadora de nuestra economía. O sea que si dependemos solo del mineral del salitre, solo exportamos materias primas, ¿cierto? Entonces vamos a ser dependientes en términos económicos del resto de las economías más desarrolladas, ¿ya? Dice, los profundos efectos de la crisis generaron a nivel internacional un cuestionamiento acerca del modelo económico capitalista, lo que en Chile se tradujo en una intervención paulatina, no rápido. Recuerden que esto va a ir incrementándose hacia la década de los 30, de los 40 y va a llegar a su máxima expresión en los años 50. Acerca del modelo económico capitalista, ¿cierto? Entonces se tradujo en una intervención paulatina del Estado en asuntos económicos, que décadas más tarde se consolidará en el modelo ISI, que era del mismo que ustedes hablaban,
¿Ya? En términos sociales y como consecuencia de los procesos políticos y económicos, las protestas y huelgas aumentaron en forma considerable. La respuesta del Estado fue, indistintamente del gobierno, la represión. Y eso obviamente, como yo les decía al inicio de la clase, va a ser como una bola de nieve, porque mientras más represión, más protestas, y mientras más protestas, más represión. Como pudimos observar, este periodo se define a partir del concepto de crisis, que es lo que he repetido en distintas oportunidades durante la clase, lo que explica la inestabilidad como una constante a nivel político, económico y social. De alguna manera, Chile atravesaba por un proceso en que se acomodaba después de dos crisis, la del liberalismo parlamentario en términos políticos y la del capitalismo en términos económicos. ¿Ya? Entonces, claro, si lo tuviéramos que sintetizar, por ejemplo, Ignis dice cuestión social más crack del 29 crisis, claro, pero yo agregaría la cuestión social, la crisis del parlamentarismo, y entonces yo sumaría a esos dos factores que tú señalas, este tercero, que es lo que en definitiva explica todo este fenómeno de la crisis en las primeras 3 décadas del siglo XX. ¿Ya? ¿De qué se trata la economía keynesiana?, pregunta Daniel. En términos súper estrictos, vamos a profundizar esto en la próxima clase, tiene que ver con realizar ciertas reformas al sistema económico capitalista para que no se vuelva a producir lo que se había generado tras la crisis de 1929, que son estos efectos tan nocivos de la crisis misma. Por lo tanto, se van a tomar algunas medidas que en algún minuto se van a denominar proteccionistas y que van a significar que el Estado comience a intervenir más en la economía, contrario a lo que en algún minuto dijo Adam Smith en términos liberales, para solucionar ciertos aspectos de la crisis. ¿Ya? Y esa mirada keynesiana va a dar lugar en algún minuto en Chile al modelo Easy, ¿ya? O a lo que vamos a denominar la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Ya? Pero lo vamos a ver con mayor profundidad en la próxima clase. Le llamamos keynesiana porque el economista que propuso todo este conjunto de ideas para salir de la crisis fue Keynes. Por lo tanto, obviamente, de ahí de su nombre deriva la idea de modelo keynesiano. Ignis pregunta si las leyes periódicas de las Fuerzas Armadas y contribución son las que se eliminan en la Constitución. Sí, pero también en temas de las decisiones que tiene el Congreso en relación a la ley de presupuesto, y también se establecen ciertos plazos para que no exista más esta discusión eterna de las leyes. O sea, se fijan plazos para la discusión de las leyes, por lo tanto ya no hay inexistencia de la clausura del debate. ¿Ya? ¿Por qué llegó la crisis del siglo XX, Aldo? Bueno, como lo dijimos desde el inicio de la clase, porque va a entrar en crisis la forma parlamentaria de ejercer el poder, crisis del parlamentarismo, porque va a darse la crisis del salitre en 1917 y porque luego va a venir la crisis del 29 en esa misma fecha. Obviamente lo que ocurre en esta clase es que nosotros observamos todos estos hechos, pero desde un punto de vista político. Y entonces lo que vamos a hacer la próxima clase es observar el mismo periodo de tiempo, pero desde un punto de vista económico. ¿Se fijan? Porque de esa manera le damos más continuidad al análisis. Y desde ese punto de vista, entonces, así vamos a poder juntar primero el aspecto político, después el económico, para entender los distintos cambios sociales que se fueron dando. Sí, Emilio, efectivamente, ese modelo keynesiano con el tiempo va a dar origen a lo que vamos a llamar el Estado benefactor o también el Estado de bienestar. ¿Ya? Se gobierna por 6 años sin reelección, Ignis. ¿Ya? El sistema parlamentario, ¿en qué fecha lo vamos a establecer? Si tuviéramos que ponerle una fecha, entre 1891, que es el periodo en que culmina la Guerra Civil, y hasta 1925, que es cuando, en definitiva, se aprueba la Constitución de 1925 y por lo tanto se retorna al modelo presidencialista en relación a las facultades que tenía el Poder Ejecutivo y que le entregaba la Constitución misma. ¿Ya? Desde ese punto de vista, y siendo las 19:23 y entendiendo que también hay otra clase que viene después, vamos a dar por terminada esta clase. Les agradezco a todos quienes se conectaron y a todas quienes se conectaron en esta clase. Que tengan una linda tarde, una mejor semana y, por supuesto, nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien.